IGAPE. Yo soy Augusto Álvarez Borrás, director del área de internacionalización del Instituto Gallego de Promoción Económica, y queríamos organizar esta jornada centrada en nuestros programas que conocéis de sobra y ya tradicionales, como son el Galicia Exporta Empresas y el Galicia Exporta Organismos Intermedios, porque entendíamos que las circunstancias que han rodeado al COVID-19 nos han obligado, como pues, algunos de vosotros sabréis, a tener que acometer algunas modificaciones, y la premura y la urgencia de tener que resolver y publicar estas modificaciones en poco tiempo, entendíamos que pues, nos obligaba a tener que comunicar lo más rápido que pudiésemos a las empresas gallegas y seguramente pues, a los que consideramos nuestros clientes potenciales y habituales, como sois vosotros y muchos otros que lógicamente no están conectados, de las novedades y las modificaciones que hay para poder ponerlas en marcha y que os pudieseis beneficiar lo máximo posible de ellas. Como es lógico, las dos órdenes, como sabéis, salen en todos los años a lo largo del mes de enero. En concreto, a mediados de enero se publicaron, o la segunda quincena, las órdenes de ayuda del Galicia Exporta Empresas y organismos intermedios correspondientes a este año 2020, pero, como todos sabéis, en el mes de marzo se vieron suspendidas por el COVID-19. Aunque permanecían abiertas y se podían recibir solicitudes de manera telemática, la pandemia nos obligó a hablar con buena parte de vosotros, de las asociaciones, de los organismos, con muchas empresas, y pues es evidente que percibíamos que el panorama estaba pues, cambiando y que seguramente eso nos iba a obligar a tener que modificar nuestros programas. Eso seguramente nos obligará a hacerlo en el medio plazo, y con eso podremos hacerlo seguramente con más calma en las órdenes de ayuda que puedan salir de aquí adelante. Es mucho más complicado hacerlo con una orden que ya está en marcha, como es lógico. Pero aún así, pues lógicamente, pues lo intentamos. Es evidente que, hablando con vosotros, había una necesidad imperiosa de obtención de liquidez y de recursos para acometer los problemas que había, y ese es un tema que en estas órdenes, digamos que no tiene cabida. Para eso se sacaron otros programas por parte del IGAPE, como las líneas de reavales y otros préstamos del área de investimento. Pero a partir de ahí, el resto de restricciones y problemáticas entendíamos que sí podíamos tratar de encajarlas en nuestro programa. Y la restricción de movilidad y el traslado de todas las acciones, como estamos haciendo en este momento, a un entorno virtual o digital, pues creíamos que sí era encajable tanto en Galicia Exporta Empresas y organismos intermedios. Y un poco la mayor parte de las modificaciones van en este sentido, en el traslado de todas esas acciones que se subvencionaban en los dos programas, y de trasladarlo de lo físico a lo virtual, ¿no? Además de ello, entendimos que había otros problemas que nos estabais trasladando, como todo tipo de gastos a la hora de enfocar las operaciones a nivel internacional, pues ya sea de registro de marcas en el extranjero o obtención de certificados, que si lo podíamos canalizar por aquí, podrían reducir el esfuerzo que se hace por parte de una pyme gallega para salir al exterior, o incluso otro del que hoy trataremos o hablaremos un poquito más desarrollado, como es el seguro de crédito a la exportación. Había un problema que nos trasladabais que veíamos muy claro, y era el riesgo o el miedo
al impago en muchas de las operaciones internacionales en función de cómo estuviese la situación del mercado en cuestión donde hay clientes actuales, donde se está vendiendo, donde se podía vender, pero pues, efectivamente existiendo un mayor nivel de incertidumbre al que podía haber en otros momentos. Y eso convierte el seguro de crédito en una figura clave. Entiendo, todo aquel que ha hecho operaciones a nivel internacional, creo que no se le escapa que es una herramienta tremendamente útil, que es un gasto variable, que es un gasto que permite afianzar muchas de las operaciones, y entendíamos que tiene un encaje absoluto, al igual que participar en un evento o en una feria a nivel internacional. Es una herramienta que ayuda a poder vender más o más seguro en el extranjero. Por lo tanto, fuimos tratando de encajar esta serie de cosas, estas modificaciones. El mecanismo de la administración, como os podéis imaginar, también lleva sus tiempos, y pues nos las han aprobado, pero claro, digamos que tenemos poco tiempo ahora para avisarlo y para que vosotros podáis modificar vuestras solicitudes y presentarlas en tiempo para que encajen, si es necesario o si es conveniente, con estas modificaciones. Hoy me acompañan el subdirector del área internacional, Guillermo Viña, que también muchos de vosotros conoceréis, que os explicará ahora con un poquito más de detalle las diferentes modificaciones de las dos órdenes. Y también me acompaña Juan Mosquera, que es el socio director de la Correduría de Seguros, CMPG Gestión de Riesgos, especialista, entre otros productos, en el seguro de crédito a la exportación, y que nos va a explicar en concreto cómo es ese seguro de crédito para los que, digamos, que estáis menos familiarizados con él, podáis tener la oportunidad de plantearos en estos días que quedan con las solicitudes abiertas si os puede encajar el solicitar este seguro o contratar este producto y financiarlo con la subvención de estas órdenes. Como digo, ahora Guillermo nos lo detallará, pero las modificaciones de las que hablamos se publicarán esta semana en el DOGA. El plazo de solicitudes, que se cerraba en el mes de abril, en principio, se pospuso con los días de retraso de la alarma, y el tiempo que hemos podido estirarlo al máximo hasta el 17 de julio, con lo cual se pueden presentar solicitudes hasta esta fecha. Y el plazo de ejecución también se estira y es hasta el 30 de noviembre del 2021, con lo cual comprenden acciones hasta prácticamente todo el año 2021. Y creo que, además de las modificaciones que ya se habían incluido a priori en el programa, o en los programas, como pueden ser el anticipo del 50% del gasto subvencionable que se vaya a tener una vez que esté admitida la solicitud, y en concreto en materia del exporte a empresas, la incorporación de las misiones inversas individuales de las empresas, ya no de los organismos intermedios. Creo que eran dos elementos muy importantes. Ahora hay que añadir un concepto que viene generado o provocado por el COVID-19, pero creo que es también tremendamente necesario en este momento, que es la eliminación del requisito del 50%, del incumplimiento menor del 50%. Es decir, las acciones que se hayan solicitado y que no se vayan a ejecutar ya no penalizan. Creo que es también un elemento muy importante, que ahora nos comentará Guillermo, pero que, bueno, pues que en definitiva, todo junto hemos querido, pues como hemos podido, rápido, que sean unas adaptaciones a las órdenes para que las circunstancias se lleven lo mejor posible, y que seguramente, como decía antes, en el medio plazo, pues podremos adaptar mejor para que, si Dios quiere, la orden del año que viene pues vaya pues mucho más completa y con más tiempo para pensar por parte de todas las empresas y organismos. Por tanto, Guillermo, si te parece,
te doy la palabra y nos cuentas un poco la relación de modificaciones que hay ahí. Y simplemente por comentar también, como sabéis, tenéis la pestaña de preguntas y respuestas que después pues, trataremos de contestar a todas las preguntas o dudas que tengáis. Muchas gracias. Adelante, Guillermo. Gracias, Augusto. Grazas, benvidos a todos os asistentes. Complementando o que decía Augusto, quixéramos no seu momento pues, facer a modificación que está prevista de conceptos xunto ca ampliación de plazo de solicitudes e do plazo fin de execución, que son os que xa están publicados. Non? Como, recordando, pues, ampliouse o plazo un mes, que era o plazo máximo que podíamos facer, que era o 50% do plazo inicial, e descontando incluso eses 79 días de suspensión de plazo que ambas as dúas ordes, organismos intermedios e exportaempresas, estuveron afectadas. Non? Co cal, temos en este momento hasta o 17 de xullo plazo de solicitudes, no que se poden incluir eses novos conceptos que se van a publicar no DOGA do venres día 3 de xullo, que adiantamos hai uns días por correo electrónico e que, grosso modo, no caso de organismos intermedios son organizacións de misións empresariais con axendas virtuais e visitas a feiras virtuais, participacións e organización de feiras virtuais, participación e organización propia incluso de eventos virtuais dirixidos a público internacionais, incluídos pues, catas, seminarios virtuais e xornadas de formacións a prescriptores. A creación, adquisición ou contratacións de plataformas que permitan o desenvolvemento e organización de feiras, catas, seminarios e accións e xornadas de formación incluso en formato virtual. Quixéramos incluir, como decía Augusto, pues, entre os conceptos que puderan ser de interese para as empresas e organismos, incluso a formación de personal propio das empresas ou dos organismos en marketing digital. Foi o único concepto que nos non logramos solventar porque non encaixaba en FEDER, pero sí o resto dos conceptos, incluso en exportaempresas, como decía Augusto, de forma singular, pois o que Juan nos explicará en maior detalle os seguros de crédito a exportación. Dentro de organismos, tamén as campañas de marketing digital sectorial. Unha cuestión común a ambas bases ou a ambas convocatorias de axuda, esa eliminación de que non sea a causa de incumplimento unha xustificación ao final de execución inferior ao 50%, sin necesidade incluso de que se xustifique que tendo aprobado as 5 accións e que ponderasen pois, por igual o 20% e finalmente só se justifican dúas que se llegue ao 40%, non hai que xustificar siquera a non execución ou non xustificación nese momento do por que non se fixera eso, porque habría que xustificar pois, que foi anulada, que non se pudo asistir ao país, que se recomendou non asistir, o cal complicaba tanto para vos como para nós esa acreditación documental. Non? Fondos, a Dirección Xeral de Fondos pois, estimou que dada a situación causada pola pandemia, que eso non sea a causa de incumplimento. Aproveitamos tamén para decir, inda que estamos aquí falando das convocatorias actuais do 2020, que está prevista a modificación do que está vixente aínda da convocatoria do 19, que tampouco vai ser causa de incumplimento a hora de xustificar, vale, e que haxa unha xustificación que poda ser incluso do 15%. Vale? Co cal ese problema que se iba a causar en moitísimos organismos e empresas non vai haber problema porque se solventou pois se vai solventar ca modificación tamén da eliminación desa causa de incumprimento. Entonces, calquera xustificación dentro do aprobado vai ser admisible con independencia do que represente porcentualmente. En organismos, pois, entrando un pouco máis en detalle, pois, inclúense agora actividades e organizacións de participacións en misións empresariais con esas axendas virtuais e visitas a feiras virtuais e outros eventos expositivos virtuais. Os eventos expositivos inclúen nas participacións de ferias as virtuais que se celebran no estranxeiro ou estean dirixidas ao público no estranxeiro. A participación ou organización propia deses eventos virtuais dirixidos ao público internacional, como dicíamos, a creación, adquisición ou contratación de esas plataformas que permitan o desenvolvemento e organización de feiras, catas, seminarios, etc.
Dentro das cotas de inscripción pois, que tiñamos, pois agora reflexanse se son eventos virtuais, as cotas de inscripcións tamén nos eventos promocionais virtuais. Non? Están incluídas dentro desta xestión de asistencia externa de axendas, pois as axendas virtuais de forma expresa, así como tamén os gastos correspondentes ás campañas de posicionamento digital e os gastos de creación, adquisición incluso de software ou gastos de contratación de servicios técnicos. Esos son, en detalle, unha serie de conceptos novos introducidos cas modificacións que se van a publicar no DOGA do venres día 3. En todo caso, complementado o que decía Augusto, tras a publicación no DOGA, calquera dúbida, contactade directamente con nós para solventala canto antes, tendo en conta, como tamén decía, que o plazo fin de presentación de solicitudes é o 17 de xullo e é un plazo, pois, lamentablemente, moi cercano no tempo do que estamos a falar a día de hoxe. Non? Despois, en Exporta Empresas, temos unha serie de conceptos máis amplia que se consideran subvencionables ahora e que calquera empresa o organismo que teña presentada a solicitud de axuda, o que pode facer é entrar na oficina virtual, modificar a solicitude, dentro de plazo calquera solicitude, calquera modificación é admisible, e non só revisaremos o último que vos incluades no formulario de solicitud de axuda. Podedes, aqueles que tendes, pois, solicitado calquera acción, eliminar todo o que había, incluir novos conceptos, manter todo o que había, incluir novos conceptos, ou facer un mix, modificar algún dos conceptos e incluir algún novo. Ou aquel que non quere que vistas as novas conceptos, pois non estea interesado en este momento, pois non ten que facerse a cambio algún se xa presentou a solicitude e mantén a súa solicitude inicial que será a que se teña en conta os efectos da tramitación. Non? E aquel que non solicitou, pois vai incluir agora sobre os conceptos que sabía e a incorporación de todos estes novos conceptos os que estime oportuno. Non? En Exporta Empresas, que incluímos como novo dentro das accións promocionais? Pois de forma expresa, participacións en feiras virtuais, que agora, lamentablemente, pois durante bastante tempo a asistencia a feiras físicas vai estar moi comprometido. A participación e a organización tamén propia de eventos virtuais dirixidos ao público internacional, tales como catas ou seminarios virtuais ou xornadas incluso de formación a prescriptores. Accións de prospección en mercados internacionais, esas axendas de reunións virtuais, dentro das accións de formación, esa participación en accións de comercio electrónico en marketing digital é o único que non se considerou admisible. As accións de operativa da internacionalización, sí. Aquí son unha serie de novos conceptos bastante amplios, como é xestión de acordos comerciais internacionais, certificacións, homologacións, registros de marcas e patentes, de produtos e ou servicios para o estranxeiro. E o que nos vai contar en maior detalle eses seguros de crédito de exportación por parte de Juan. Non? Tamén é importante resaltar no Exporta Empresas que tiñamos un teito de 7.000 euros para gastos de difusión e eliminouse ese teito, de tal maneira que se unha empresa incluso quere facer solo por este concepto toda a súa petición, pois dentro do umbral máximo da base subvencionable pode utilizar este concepto de gastos de difusión sin límite, máis que o límite máximo que marca a base subvencionable da convocatoria. Cabe resaltar en Exporta Organismos Intermedios que a base subvencionable máximo, o meter que poden os organismos crear esas plataformas que son costosas en moita medida, multiplicouse a base subvencionable máxima pasando ahora a ser 500.000 euros, co cal, tendo en conta o 80% o que poden acadar os organismos, o que ten de porcentaxe de subvención, o Exporta Organismos Intermedios ahora pasa a ser a base subvencionable máxima de 400.000 euros. Non? Co cal tamén é un beneficio moi grande para os organismos que se poden apoiar en unha base subvencionable moito máis amplia da que estaba prevista inicialmente. Grosso modo, esas eran as explicacións un pouco máis entrando en detalle do que adiantaba Augusto, do que ambas as dúas bases reguladoras
van a incluir a partir de este próximo viernes, ¿no? Muy bien, Guillermo, pues si te parece, ya alguna de las preguntas que han hecho las has contestado, pero el resto, si te parece, las podemos ir contestando al final y podemos dar paso, como decíamos al principio, a Juan Mosquera, como decía antes, pues socio director de la Correduría de Seguros CMPG, y que nos va, pues, a explicar un poco el funcionamiento del seguro de crédito y yo creo que, pues, puede ser muy interesante de cara a que algunas de las empresas que ya lo podáis estar utilizando, pero que, bueno, pues que se produzca en el plazo del periodo de ejecución desde ahora hasta el 30 de noviembre de 2021 una renovación, o aquellas que no lo estáis utilizando y podéis animaros a hacerlo, pues que os lo planteéis, porque seguramente puede ser de mucha utilidad, ¿no? Buenos días, Juan, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, dar las gracias a Ligape por la invitación a participar en este webinar y a todos los asistentes virtuales por su presencia aquí hoy. Bueno, pues efectivamente, nosotros en CMPG somos la primera correduría que nos hemos especializado en este ramo de seguro de crédito en Galicia, porque consideramos que el seguro de crédito, la cobertura del riesgo de impago, es un elemento esencial en la gestión de una empresa, y el seguro de crédito es una herramienta muy importante que nos va a ayudar en estos, no solo en estos momentos, pero quizá más especialmente en estos momentos donde hay una incertidumbre máxima en el mercado debido al parón provocado por la crisis del COVID. Bueno, pues voy a hacer una breve exposición sobre el seguro de crédito a exportación, que forma parte en general del producto del seguro de crédito, y para ello pues voy a compartir una pequeña presentación que nos sirva de guía a todos para ir avanzando sobre el mismo. Entonces voy a compartiros. Bien, aquí está, ¿no? Lo vemos, ¿no? Bueno, pues efectivamente vamos a hablar sobre el seguro de crédito a la exportación. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de lo que nosotros denominamos la aventura de la exportación, es decir, aunque muchos de vosotros ya lo estáis haciendo, pero para todos aquellos que quieren iniciarse ahora, pues efectivamente la exportación es, como digo, una aventura. Es decir, el que se tiene que ir más allá de sus fronteras afronta una serie de retos importantes que pueden resumirse en estas preguntas. ¿A qué países voy a exportar? ¿Cómo busco posibles clientes en esos países? ¿Qué estrategia de productos, de precios voy a seguir? Bueno, en esta primera fase la empresa puede utilizar los recursos disponibles en el mercado, como pueden ser, pues ya que estamos aquí, en las oficinas de promoción en el extranjero del IGAPE, el ICE, las cámaras de comercio, la información que hay en Internet, las consultorías de marketing, pero una vez que tiene definido su camino, las complicaciones continúan. Bueno, ya sea qué país, qué estrategia voy a seguir, quiero empezar a exportar, pero bueno, tengo que afrontar todavía una serie de retos, tengo que buscar esos clientes, tengo que cerrar la negociación y hacer un contrato de compra-venta con esos clientes. Tengo que organizar la logística para exportar. No es lo mismo vender a Portugal o a Francia pues que a Chile o a Malasia. Tiene una cierta complejidad, o tengo que ir a Nueva Guinea, a Papúa, ¿vale? Los usos y reglamentación en el país de destino. Las barreras arancelarias y no arancelarias. Luego me voy a encontrar que en muchos casos tendré que operar con una divisa distinta del euro, con el consiguiente riesgo de cambio. En la mayoría de los países un distinto idioma, distintas costumbres, etc. Y por último tengo que afrontar la forma y los medios de pago, ¿vale? Eso es un tema bastante importante. Hemos llegado hasta aquí. Lógicamente, como exportadores queremos tener un riesgo cero en este apartado y, por tanto, lo ideal sería que el cliente nos pagase todo por anticipado, yo mando la mercancía y tan tranquilos. Pero, desgraciadamente, igual que como exportadores no nos fiamos de que el cliente nos vaya a pagar, pues el importador en muchos casos tampoco se fía que si paga le mandemos la mercancía. Por tanto, en el comercio internacional se fue desarrollando con la costumbre el uso de lo que conocéis como créditos documentarios, que a través de los bancos se articula un instrumento que se articula a través de los bancos para poder mandar la mercancía y cobrar con una cierta garantía. Si ese crédito documentario es irrevocable y confirmado por un banco de primer nivel, pues podemos decir que es una garantía
No puedo decir 100% porque efectivamente después de la crisis de 2008 tampoco podemos decir que banco es de primer nivel o no, pero reduce muchísimo las incertidumbres. Pero es verdad que este producto, que se utiliza en muchísimos mercados y con muchísimas operaciones, es verdad que en otros ámbitos pues es poco útil por su complejidad documental y por su coste y sobre todo por la operativa. Con lo cual, si hemos encontrado un mercado, hemos encontrado un cliente, tenemos cerrado nuestro contrato de compra-venta, la organización de logística, todo preparado, pero resulta que nuestro cliente nos dice, no, mírate, yo es que si te compro te voy a pagar a 60 días. Y ahí es donde empieza el miedo que comentaba Augusto de la gente, oye, ¿y yo qué hago? A este señor le doy esa financiación, no se la doy, ¿y qué pasa si no me paga? ¿No? Bueno, pues para ayudar al exportador en este tipo de cuestión que se le plantea aquí, es porque nació el seguro de crédito a la exportación. Bueno, muy brevemente, el seguro de crédito a la exportación en España nace en 1970 como un instrumento de apoyo a las exportaciones españolas. En 1971 se constituye CESTE, participada por el Estado, para operar en exclusiva la cobertura en nombre propio del Estado de los riesgos derivados del comercio internacional. En el 84 ya se liberaliza el ramo, dando entrada a otras aseguradoras. Hoy en día hay 3 grandes grupos operadores que dominan el panorama internacional del seguro de crédito, como son el grupo Euler Hermes, el grupo Cofans y el grupo Atradius Crédito Caución, además de CESTE, que opera en España y en más países de Latinoamérica, como el gran operador también español de seguro de crédito a la exportación. El seguro de crédito en general, como una herramienta de apoyo a la gestión empresarial, tiene una gran penetración entre empresas, sobre todo en España, que es uno de los posiblemente mercados con mayor difusión, y en Europa, no quizá tanto en América o en Asia, pero en España y Europa una herramienta muy utilizada. Bueno, muy brevemente diré que el objeto principal del seguro de crédito a la exportación es la cobertura del riesgo de impago derivado de las ventas a crédito en exportación, parece obvio. El origen del impago debe estar en una insolvencia del cliente, provisional o definitiva. Esto lo traigo a colación porque, oiga, si es que mi cliente no me paga porque la maquinaria que le vendí tiene un defecto o el calamar que le vendí no es la talla que yo habíamos acordado, pues eso no estaría dentro del ámbito de la cobertura del riesgo de impago como tal, que se conoce como una discusión comercial que tiene primero que resolver el cliente. Después también el impago puede estar debido a medidas tomadas por el país de destino, omisión de transferencias de sumas adeudadas o falta de convertibilidad de divisas. Es decir, hace poco hemos tenido un caso aquí, pues me parece que era en Camerún, donde el comprador sí tenía toda la moneda, todo el importe del crédito en moneda camerunense, pero no podía transferirla a euros y por tanto el país no le dejaba convertir su divisa y por tanto no podía, el importador aquí, el exportador gallego, pues no podía cobrar. Es un riesgo también inherente en estos casos. La insolvencia generalizada del propio país, situaciones de guerra, catástrofes naturales, esto se conoce también como riesgo político. En determinadas operaciones, además, se puede asegurar también a través del riesgo de crédito la resolución unilateral del contrato por el comprador o la no retirada de la mercancía por el importador. En el primer caso estamos hablando, lógicamente, de contratos grandes, sobre todo de bienes de equipo, donde el exportador tiene que realizar una serie de acopios y un periodo de fabricación largo, y si por cualquier circunstancia el comprador cancela unilateralmente el contrato, tiene una pérdida derivada de todo ese acopio y toda esa fabricación a medias que lleva. Y la no retirada, pues sería el caso de que he mandado una mercancía a un país mediante lo que se llama un pago contra documentos, una remesa documentaria, y al llegar allí el importador decide no retirar los documentos y por tanto no hacer el pago, la mercancía sigue estando bajo nuestro control, pero en un país destino, y si estamos hablando de Francia o Portugal sería fácil retornarla, pero claro, si lo tenemos, por ejemplo, en Sudáfrica, pues retornar esa mercancía también nos va a originar una serie de gastos a mayores. Bueno, veamos, para aquellos que no están familiarizados con el seguro de crédito, básicamente qué modalidad de contratación nos vamos a encontrar. En el mercado tenemos principalmente 2 tipos de pólizas. Las de operaciones individuales, que se conocen como single risk. Estas pólizas individuales están pensadas para grandes operaciones, bienes de equipo, donde hay un plazo largo de ejecución, plazos largos de pago también, y suelen incluir las resoluciones, el riesgo que estábamos comentando antes de resolución del contrato,
además, lógicamente, del riesgo de crédito por impago de la cantidad que sea aplazada, ¿vale? Son operaciones que se contratan individualmente con la aseguradora. Y después tenemos lo que yo he denominado aquí pólizas abiertas, pólizas globales. Este tipo de pólizas puede ser para cobertura solo de las ventas de exportación. Oiga, yo solo quiero cubrir el riesgo de impago de mis ventas de exportación, o pueden ser para cobertura del riesgo de crédito que tengo en las ventas nacionales y de exportación, que hoy en día son las más usuales. Hace unos años las aseguradoras tenían una póliza para las ventas de exportación y una de nacional, con lo cual para la empresa que quería asegurar todo era bastante engorroso porque tenía que llevar la gestión de dos pólizas independientes. Hace unos años se fueron unificando y hoy en día, teniendo una misma póliza, puedo bien asegurar la venta nacional solo, si no exporto, solo la de exportación, si solo me interesa cubrir esto, o en muchos casos, que también suele ser habitual, cubrir tanto las ventas nacionales y de exportación. La empresa que considera que vendiendo a crédito tiene un riesgo puede cubrir bajo una misma póliza los dos mercados. Y eso suele ser lo más habitual. Pues oiga, yo estoy en una situación A o B y quería cubrir este riesgo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué datos me va a pedir la aseguradora para hacerme una propuesta, un estudio de mi riesgo? Bueno, pues veremos a continuación que dependiendo del tipo de póliza nos va a pedir una serie de datos. En las pólizas individuales, que estamos hablando para una operación concreta, vamos a tener que facilitar todos los datos del contrato de exportación. El deudor, importador, descripción de la mercancía, forma medio de pago, etc. Con eso la compañía va a hacer un análisis y determinará la prima que nos va a aplicaría y la cobertura en este caso. En las pólizas abiertas y globales, dependiendo de lo que he dicho antes, de si queremos asegurar solo nacional o exportación, lo que haremos es, primero, una descripción de la actividad a asegurar. Pues, ¿qué hago? Pues comercializo pescado congelado o ropa de jóvenes, o en fin, la actividad que sea. Tengo que hacer una estimación de las ventas a crédito en los 12 meses por mercados. Oiga, pues preveo vender en el mercado nacional 5 millones de euros, en exportación 3. Tengo que darse dato de esos 3 que voy a vender. ¿A qué países? No es lo mismo vender pues a Portugal. Desde el punto de vista de riesgo de la aseguradora, vender a Portugal o a Francia, pues que vender a Turquía y a Egipto, ¿vale? Por decirlo. Y los plazos de cobro, pues tampoco es lo mismo cobrar, si la media de mis cobros va a ser a 30 días, que cobrar a 90 o a 120 desde el punto de vista de riesgo. Tendré que facilitar también una estimación de la distribución de clientes, de riesgos, de mis clientes por riesgos, es decir, eso es un elemento interesante también, importante para el asegurador. Es decir, si yo pongamos el caso de una empresa que vende 5 millones de euros, la aseguradora quiere saber si esos 5 millones de ventas que tengo como empresa están concentradas en 3 o 4 clientes, con lo cual esos 3, 4 o 5 clientes tendrán un saldo medio importante, o si tengo 200, con lo cual el riesgo medio que voy a tener por cliente es menor. Ese dato lo necesita conocer la compañía. Y por último también, qué experiencia en impagados he tenido en los años precedentes. Bueno, pues con todo eso, la compañía lo que va a hacer, dependiendo si es una póliza individual o una póliza abierta, nos va a dar una estimación, una propuesta de prima y de coberturas. Voy a centrarme ahora en las pólizas, en cuanto vamos a hablar del coste preciso de las pólizas abiertas globales de seguro de crédito, que son las más usuales en el mercado, lo que más se suele utilizar la empresa y las pymes en su día a día. Vale, me ha hecho la propuesta la aseguradora, le he dado esos datos y he decidido contratar una póliza abierta global de seguro de crédito para mis ventas, sean nacionales y de exportación. ¿Qué costes me voy a encontrar en esta póliza? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que se trata de pólizas de una duración de 12 meses, es decir, que si la contrataría ahora el 1 de julio, pues tendría una duración de 12 meses, renovables anualmente. Bien, los costes que debe tener que considerar el empresario para una póliza de seguro de crédito son estos que cito a continuación. En primer lugar, la prima. ¿Cómo calcula la aseguradora la prima? Pues es el importe de las ventas a crédito que estima, lo que hemos dicho en el punto anterior, por una tasa, que es un porcentaje que aplica la aseguradora. Esa es la tasa de riesgo que aplica la aseguradora en función de los datos y los mercados a los que vamos a ver. Esta prima que determina la aseguradora
suele pagarse trimestralmente. Casi en el 99% de los casos la dividen en 4 trimestres y esta prima tiene una regularización a final de la anualidad en base a las ventas finalmente declaradas y la tasa que tenemos en la póliza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hemos estimado unas ventas previstas en mi póliza de 10 millones, si al final de la anualidad las ventas que he declarado a la compañía y que he realizado son de 11 millones, pues tendré que pagar, he pagado por 10 inicialmente, voy a tener que pagar el diferencial de prima por ese millón a mayores que he vendido. Si por el contrario, en vez de 10 millones que estimé, vendí solo 9, pues la compañía me hará el extorno correspondiente. Siempre teniendo en cuenta también que la compañía aplica un mínimo por debajo del cual no extornaría nada, que suele estar en torno al 85% de la prima inicial. Cito aquí también que la prima que nos va a cobrar la compañía, que viene a colación de las ayudas del IGAPE, se desglosa en la prima. La aseguradora nos va a desglosar los recibos de prima en la correspondiente a las ventas nacionales, que además está sujeto a un impuesto de primas de seguro, y la correspondiente a las ventas de exportación, que se podrá ver en el recibo porque está exenta de ese impuesto de seguro. Después, a mayores de la prima, la compañía aseguradora me va a cobrar un gasto de estudio / mantenimiento de cliente. Por cada cliente que yo quiera asegurar en mi póliza, voy a tener que pagarle un importe por el estudio de riesgo que me haga la compañía aseguradora. Este importe va a depender del país y el importe de riesgo solicitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si voy a pedir riesgo para una empresa en Portugal o en España, en Portugal, tendrá un coste mucho menor que si lo voy a tener que pedir para una empresa en Turquía y más de 100.000 euros. Pues dependerá, las aseguradoras tienen sus tarifas y aplicarán la tarifa correspondiente. Habrá que hacer un cálculo, cada empresa o diga, pues en función del número de clientes que voy a tener, cuánto me puede costar esto por año. Después tenemos también un concepto importante que es reajuste por siniestralidad. Además de la prima y los gastos, las aseguradoras suelen incluir un porcentaje de penalización o bonificación de la prima en función de la siniestralidad de los impagos, ha sido elevada o no, o ha sido reducida. En función de si ha sido muy elevada, pues me aplicará un recargo, una penalización que supone un porcentaje de la prima, pues que puede oscilar entre el 15, el 20, el 25% de la prima inicial que yo haya pagado, ¿vale? Y por el contrario, si he tenido un buen comportamiento, mis clientes han sido impecables y no he tenido ningún impagado, me hará un extorno de la prima. Después, tendré también otros conceptos. Eso dependerá un poco de cada póliza, pero pueden estar incluidos normalmente que si he tenido un impagado, la compañía también, por las gestiones de recobro que va a hacer, me va a cobrar un porcentaje sobre las cantidades que normalmente recupere por su gestión, ¿vale? No son importes elevados, pero habrá que tenerlos en cuenta. Cada uno en su póliza tendrá que valorarlo también. Y por último, también en algunas pólizas algunas aseguradoras pueden incluir una franquicia por siniestro. Es decir, que en caso de que tenga un impagado, me descontarán un importe fijo, pues que también, dependiendo de la póliza, puede estar entre 500 o 1.000 euros, o 2.000 euros por siniestro, que tengo también que tener en cuenta. Lógicamente, solo se aplicará si hay siniestro. Entonces, aquí está un poco el desglose de todos los conceptos del coste de una póliza abierta, global, de seguro de crédito. Vamos ya con la operativa. Yo he contratado la póliza a partir del 1 de julio, sé ya el coste que voy a tener por prima, por gasto de estudio. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación para empezar a tener ya cobertura con mis clientes? Pues tengo que solicitar cobertura individual a la aseguradora con la que trabaje para cada cliente en base al riesgo. El riesgo es un concepto muy importante, que se entiende que es el saldo máximo que voy a tener que cada cliente va a tener pendiente de pago conmigo en función del importe de las ventas y los plazos de pago. Lógicamente, lo que decíamos antes, cuanto más plazo de pago, ese saldo va a ser mayor. Los que pagan a 90 días tienen normalmente saldos mayores que los de 30. Y yo voy a tener que solicitarle a la aseguradora, oiga, para este cliente necesito una cobertura de 50.000 euros a 90 días, para este necesito una cobertura de 100, para este 25, y ese tipo de solicitudes se hace a través de las plataformas online que tienen las aseguradoras, y la aseguradora recoge esa solicitud y analiza la solvencia del deudor y otorga la cobertura que considera. Es decir, lo que nos va a aportar aquí la aseguradora es su expertise, su experiencia
su análisis, su información sobre el deudor y dice, oiga, pues en función de lo que yo he estudiado, pues efectivamente esos 100.000 euros que usted necesita de cobertura para ese cliente los tiene garantizados por mí. Oigan, o no, considero que por el tamaño de la empresa y su solvencia no debería usted tener un saldo mayor de 50, o incluso puede llegar a decirnos que la información que tiene desaconseja totalmente la venta a crédito a esa empresa. Después, una vez que ya tengo todos mis clientes con la cobertura que me ha dado la aseguradora, simplemente tengo que exportar con las mayores, lo que decíamos, en fin, documentar lo mejor posible cada una de las ventas y notificar regularmente a las aseguradoras las ventas que vayamos realizando. Aquí dependerá de cada aseguradora y cada póliza si tengo que hacerlo mensualmente, trimestralmente o incluso algunas anualmente. Bueno, pero ¿qué pasa en caso de que llegue un vencimiento que tengo de una factura a 60 o 90 días y mi cliente no paga? Hasta ese momento no he tenido que hacer nada, pero llega ese momento, oiga, este cliente no ha pagado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues la aseguradora normalmente lo que hacen, le dan un plazo a la empresa exportadora para que, oiga, hable usted con su cliente primero, insístale, haga durante una serie de días la gestión de cobro, ¿vale? Bien, ese plazo puede ser entre 30 y 60 días, pero si el cliente no ha realizado el pago en ese plazo máximo estipulado, el asegurado es cuando debe comunicar el impago a la aseguradora y aportar la documentación justificativa del crédito. Esto también lo cito aquí porque es importante documentar lo mejor posible las ventas, con un pedido acorde, con la mayor información posible en el pedido, de precios, divisas, Incoterms, que nadie olvide de utilizar el Incoterm en su contrato de compra-venta o en su oferta y poner en su factura, los documentos de transporte muy importantes. Y por último, una vez que tengo comunicada, ¿qué hace la aseguradora? En primer lugar, lo que va a hacer es realizar la gestión de recobro frente al deudor. Esto es muy importante porque si resulta que tenemos un impagado de un tipo de Finlandia, pues oiga, yo en Finlandia no conozco a nadie para que le reclame, pero la aseguradora va a tener allí sus corresponsables para poder, sus corresponsales de gabinetes jurídicos para poder hacer la reclamación al deudor, ¿vale? Bien, si llegado el plazo acordado en la póliza para la indemnización, que suele ser normalmente una media de 5 o 6 meses, en algunos casos puede estar por debajo en algunas compañías por debajo de eso. Bien, la compañía, si no ha conseguido el recobro total del crédito, ¿vale? Si he tenido un impagado de 100.000 euros, la compañía lo ha recobrado en su totalidad, fenomenal, me devuelve los 100.000 euros, me estorna los 100.000 euros, pero si llegado el plazo final no ha recobrado nada, me va a indemnizar con el porcentaje de cobertura acordado en la póliza, que puede estar en torno a un 85 o 90%, ¿no? Según el riesgo concedido para ese cliente, con el tope del riesgo que hablamos en el primer lugar que me había concedido la aseguradora. Eso es el funcionamiento de una operativa de una póliza de seguro de crédito. Por último, nosotros en CMGPG, que llevamos ahora pues, más de 20 años trabajando con empresas en Galicia y fuera de Galicia, como asesores, como consultores, además del riesgo de crédito y de la utilización del seguro de crédito, creemos que a diferencia de los seguros patrimoniales, vamos por decir el seguro de daños, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de crédito ha de entenderse como una herramienta. Es decir, yo he hecho un seguro para mi nave, para un seguro de responsabilidad civil y lo guardo en el cajón hasta que no tenga una incidencia. Pero el seguro de crédito lo tengo que tener encima de la mesa desde el momento uno que lo contrate. ¿Y cómo tengo que utilizarlo? Y cito estos puntos que, en primer lugar, la apertura de mercado. Buscamos clientes solventes, es decir, ese análisis que cuando yo pido el riesgo me va a hacer la aseguradora, si me va a dar riesgo, si no, voy a tener una información sobre qué tipo de clientes estoy haciendo en esos mercados. Hoy en día, además, las aseguradoras normalmente, además de darme el importe del riesgo que me cubren, me dan una información sobre la calificación de ese cliente, calificación, vamos a decirlo así, entre comillas, de bondad. Es decir, me puede dar crédito en ese momento porque considera que esa empresa es solvente, pero digamos, si tiene una calificación, digamos, entre comillas, regular. Con lo cual, oiga, si mis clientes todos son regulares, quiere decir que en un momento donde el entorno global se vuelva de crisis, esos clientes que están en una situación generalmente regular, pues serán los primeros en que vayan cerrando o tenden a desaparecer. Con lo cual nos va a interesar no solo tener riesgos, sino con el tiempo ir buscando, haciendo una cartera de clientes lo más solventes posibles. Después, la evaluación del riesgo de crédito.
¿hasta qué importe puedo financiar al cliente? Un cliente puede ser muy bueno, pero tiene una capacidad de retorno, de pago del crédito concedido X. Eso nadie mejor que la aseguradora para evaluármelo. Después me va a ayudar a evitar el riesgo de fraudes. Hoy en día en el mercado internacional, y muchos, por desgracia, muchas de las empresas que seguramente ya están exportando conocen, hay un riesgo de fraude importante. Por ejemplo, desde la suplantación de personalidad, timos, etcétera, etcétera. Es un elemento que me va a ayudar también a minimizar ese tipo de riesgos. Después, el control de riesgo de crédito a lo largo del tiempo. Es decir, un cliente puede ser estupendo. He hecho un cliente grandísimo, estupendo el día de hoy, tengo una información buenísima, pero ¿qué pasa? ¿Cómo está ese cliente dentro de 3 o 4 años? La compañía me va a vigilar a lo largo del tiempo la evolución crediticia de ese cliente. Oiga, este está muy bien, ha ido a mucho peor, o al revés, es una empresa que ha empezado de un tamaño pequeño, pero oiga, al cabo de los años usted puede tener un crédito mucho mayor porque es una empresa que ha crecido mucho, con lo cual a mí me interesará como exportador reforzar mis ventas ahí. También nos va a ayudar en la gestión de recobro de caso de impago. Eso es un gasto también que vamos a eliminar teniendo un seguro de crédito, pues porque me va a hacer la gestión de recobro en caso de impago. Y sobre todo, un tema muy importante, que es que en el momento que yo comunico el impago de un cliente a la mía aseguradora, la aseguradora lo que va a hacer es le va a cortar el riesgo de crédito en otros proveedores, que estén también asegurados allí. Con lo cual, va a ser un elemento de presión muy importante a la hora de yo, como exportador, forzar a que el cliente efectivamente no me tome el pelo y me deje de pagar o me atrase el pago indefinidamente porque está comprando el otro. No, yo comunico el impago a la compañía y la compañía va a tratar de hacer lo máximo posible por recuperar ese crédito impagado, ¿vale? Es un apoyo muy importante. Sobre todo en países donde, estamos hablando, pues no tenemos esa red de abogados, donde nuestro abogado pues no llega hasta ahí. Es un tema importante. Y por último he dejado para el final que si todo esto, el impagado de la empresa pues se vuelve insolvente definitiva y no va a poder hacer frente al pago, pues la compañía aseguradora nos va a indemnizar un porcentaje, estamos hablando del 85-90% de la pérdida derivada del impago. Pero como habéis comprobado, he dejado este punto para el final de todo. Yo considero que todos los puntos anteriores bien utilizados ya justifica por sí solo la contratación de un seguro de crédito. No solo puedo valorarlo en base a las posibles pérdidas derivadas de un impago. Hay gente que dice, oye, es que yo nunca he tenido ningún impagado, no me interesa. No, oiga, puede interesarle por todo esto que tiene ahora. Le va a servir, si lo utiliza bien, para mejorar sus ventas, para evitar riesgos de fraudes, para vigilar a sus clientes a lo largo del tiempo, ayudar en una gestión de un posible impago y, por último, efectivamente, indemnizarle si el cliente pues efectivamente no va a ser capaz de pagar ese crédito. Bueno, pues simplemente termino aquí. Con esta herramienta os animo a todos a abrir mercado de exportación a los que no hayan salido al extranjero o a aumentar las ventas de exportación a todos aquellos que están exportando. Nada, gracias a todos por la atención prestada y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Muy bien, pues muchas gracias Juan, muy interesante. Creo que hay una relación de preguntas ahora, Guillermo, pero en concreto creo que había una que puede ser más directa hacia Juan, ¿no? Porque preguntaban si el seguro podía incluir servicios de ingeniería. Entiendo que, a ver qué nos puede decir Juan respecto a ello. Sí, las actividades, o sea, lo que decía, a la hora de contratar un seguro de crédito, lo que decía, el primer punto a facilitar, digamos, la descripción es la actividad asegurar y puede incluir efectivamente los servicios de ingeniería. O sea, cualquier servicio, no solo la exportación de bienes, sino también de servicios. Lo que es importante en estos casos, desde el punto de vista de contratar un seguro para una ingeniería, una empresa de servicios, es de cara a la aseguradora después, cuando se produjera un posible fallido, es tener bien justificado el desarrollo de ese servicio, la prestación de ese servicio convenientemente. Eso es la única cuestión, que quede bien justificada, como he dicho, la prestación de ese servicio. Bien, como es lógico, si eso la compañía lo cubriese y lo asegurase, inmediatamente podría estar vinculado
¿verdad, Guillermo? A la subvención por parte de, en este caso, a tener cabida dentro del Galicia Exporta Empresas. El resto de preguntas que hay aí, Guillermo, si te parece, pues... Sí, foronlas pasando, vou lendo algunha, así por orden que me foron chegando. Unha persona plantea: queremos participar nunha actividade en outubro de 2020. O resto sería no 2021. O clásico solicitude con accións plurianuais. ¿No? Necesitamos, a pregunta é, necesitamos enviar dúas solicitudes? A ver, cada convocatoria solo é subvencionable unha solicitude por organismo e ou empresa. En este caso, teria que plantexar, este sería plurianual, de tal maneira que teria que incluir a acción nunha sola solicitude, unha acción ou varias, as que teña no exercicio corriente 2020 e as que teña en futuro. Hai algúns pois, que só plantean accións no 2020 e cando chegue o ano 2021 plantean a seguinte convocatoria outras e outros pois a sembran, digamos, a través da convocatoria actual o que van ou teñen pensado realizar no 2021. Co cal, unha única solicitude. Outra plantexa é de, xa solicitei axuda con 7.000 euros para gastos de difusión. Podería facer unha segunda solicitude solicitando máis orzamento para difusión? Non. O que ten que solicitar é, como decíamos antes, modificar a solicitude, co cal mantén a data de solicitude de axuda, ou mantense o número de expediente e fai as modificacións que considere oportuno. Co cal, cando se limitou aquí a 7.000, pois agora pode poñer 30, 40, o que considere máis oportuno. Pero na mesma solicitude. Non é unha nova solicitude, co cal incluso se tivese gasto realizado o amparo da primeira solicitude, pois agora, indudablemente, prima a solicitude inicial. Porque se anula a solicitude inicial, pois sería subvencionable desa nova solicitude en adiante. Co cal igual perdería algún gasto que tivese realizado desde esa solicitude primeira. Outro é, comentas que se poderían incluir rexistros de marcas. Renovacións de rexistros de marcas tamén? Pois, en principio, podemos chegar a entender que si é unha renovación dentro do período subvencionable, inda que este afecta a contratación inicial, posiblemente sí sería plantexable considerarlo subvencionable. Outro é a creación online propia dun sistema catálogo virtual, isto en Exporta Empresas, non un evento online, supón que se inclúe nesta subvención? Non. En Exporta Empresas, os investimentos en materiais ou software non é un concepto subvencionable nin tras as novas conceptos. Outro é un novo concepto da axenda de reunións virtuais. Pode ser contratado por calquera empresa consultora externa? En principio pode ser con calquera que estea acreditada ante o IGAPE, co cal, se non está, é un trámite sencillo, rápido, co cal, se é algunha das que non estea previamente acreditada, que o soliciten canto antes e pode ser que en paralelo incluso a propia solicitude, non ten que estar previamente aprobado para que o inclúan e cumplindo o requisito que sean expertos nese país onde van a realizar o traballo, que así se lle acredite, non? Se lle certifique. Outro é, no Galicia Exporta Empresas do 19 xa non é necesario justificar o 50%. Digamos que, efectivamente, calquera justificación da porcentaxe que sexa vai ser admisible. Nunca vai ser agora a causa de incumplimento ni do 19 ni no 20 esa justificación inferior ao 50%. Está prevista esa modificación de que se publique tamén no DOGA pois dentro de uns 15 días aproximadamente, previsión. Outras, pódese subvencionar a organización propia de eventos presenciais en outro país sen ser unha feira? Sí. Sí, directamente. Outra, de que xeito se vai ter que xustificar e probar a participación en feiras virtuais? Do mellor xeito posible. A ver, unha certificación da feira, de que se participou ali, e que as acreditacións documentales oportunas, que seguramente hai, de visibilidade no stand virtual, etc. Vale? Se se participou con stand ou sin el, vale? Pois hai que pagar unha cuota de inscripción, hai certos feitos documentos que van a poder acreditar esa participación.
Outra, plantexa IGAP unha nova convocatoria deste programa IG 230 para o 2021. Aquí o meu jefe dirá directamente un pouco máis se temos ou non previsto se no ano 2021 imos sacar unha nova convocatoria. Augusto, si queres aquí. Bueno, lógicamente, después de de ser esta, creo que la cuarta edición del Exporta Empresas, el objetivo que tenemos es repetirla sin ninguna duda y es más, incorporando de manera plena incluso otros conceptos que puedan venir que puedan salir al paso como estos e incrementando el presupuesto como hemos venido haciendo en los últimos años, pues porque se ha incrementado la demanda. Ese es nuestro objetivo y el hecho de que este se haya retrasado por el COVID no significa que en el mes de enero podamos poner una nueva edición plurianual en marcha, ¿no? Correcto. Continuamos ca serie de preguntas. Outro, en Galicia Exporta Empresas mantén o límite máximo de gasto subvencionable de 130.000 euros. Sí, conforme se subeu en exporta organismos intermedios ou incorporar conceptos de un alto coste, no exporta organismos empresas, dado que a maioría dos conceptos que conlevaban gasto, que eran os desplazamentos, participación directa en feiras, non se van a producir, digamos que non se considerou oportuno elevar o teito máximo e mantense nos 130.000 euros de base subvencionable máxima. Outra pregunta. Os que teñamos xa presentado unha proposta, que sería unha solicitude, temos a posibilidade de editar ou presentar? Sí, como dicíamos antes, o que teña unha solicitude presentada vai á oficina virtual, con solicitar modificación, realiza todos os cambios que considere oportunos e volverá a dar a presentar e nós examinaremos a última modificación plantexada. E unha última que me consta aquí, en Galicia Exporta Empresas serían gastos subvencionables a adquisición ou contratación de plataformas para participar en feiras internacionais virtuais con organismos? Non. Esa contratación, neste caso, nos Exporta Empresas, non. E digo, o límite máximo para feiras manterase. Os límites máximos tamén individuais non se modificaron, salvo o gasto de difusión que deixou de ter un teito. Nesas, en principio, son as que me pasaron, porque non sei por que non podía acceder directamente a outra. Guillermo, estoy viendo otra relativa al seguro de crédito, que dice, si xa temos contratado un seguro de crédito de caución, en este caso con CESTE, a subvención de Galicia Exporta, podríamos ser útil para subvencionar algún concepto. Entiendo que se refiere a partir de cuándo se puede empezar a cubrir. Si ya está contratado el seguro, entiendo que no, ¿no? No, esa parte non. Aí poderíamos facer se houvese unha renovación ou unha nova contratación dentro do período subvencionable, tendo en conta que alguén igual, porque o víamos falando estes días previamente con Juan, se alguén a principios de ano contratou un seguro, pois ese non vai ser subvencionable porque se fixo con carácter previo a solicitude de axuda. En Exporta Empresas, o único gasto admisible anterior á solicitude de axuda é a reserva de espacios. Pero sí vai ter, seguramente, vai a volver a contratalo contra finais de ano ou a principios do 2021 e este vai o plazo de execución hasta 30 de novembro do 2021. En todo caso, unha boa parte do período de execución vai poder ser amparado. Se houvese unha renovación, unha nova contratación, algo que dese lugar a un inicio, digamos, de esa contratación, sí. Yo estoy viendo ahora aquí dos más. Una que hace referencia a un tema que seguramente hemos hablado muchas veces, que es si puede ser subvencionable una feria internacional que se celebre en territorio nacional. En este caso hablan de celebrarse en Barcelona. Entiendo que es si la feria tiene carácter internacional. Reconocido polo Ministerio. Exactamente. E de momento, que era unha consulta que se nos fixo estes días, as celebradas, en cambio, en Galicia, salvo que teñan tamén ese concepto, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Ya. También nos preguntan si en Galicia Exporta Empresas el concepto de contratación de un community manager sería un gasto subvencionable. Os gastos corrientes non son admisibles por FEDER. Iso se consideraréis un gasto corriente. Un gasto de personal. También... Ou un externo, tampouco. Quero dicir, non está dentro dos conceptos admisibles aquí.
también yo creo que nos acaban de preguntar, en el Galicia Exporta Empresas, la elaboración de catálogos online como material de difusión es subvencionable. Sí, por supuesto. También está metido. Incluso en el Galicia Exporta Digital, que tenemos abierto también, ¿no? La creación del... Y quiero decir, a raíz de ese comentario, si no exporta empresas, pues o software, si non era subvencionable igual que nos exporta organismos intermedios, non, pero temos o Galicia Exporta Digital, a segunda convocatoria aberta en concurrencia non competitiva, indudablemente aí temos un amplio abanico de conceptos de software subvencionables a parte de consultoría e outros gastos. El aumento de la base subvencionable máxima en organismos intermedios, ¿cómo encajaría con el límite del minimis? Difícil, ¿no? A ver, en exporta organismos intermedios o límite o minimis pódese repercutir en todas e cada unha das PEMES, depende das PEMES que participen e como estean topadas ou que disponibilidade de minimis ainda dispoñen. Porque o organismo pode facerse cargo de unha parte do minimis ou de ninguna, pode repercutir todo a cada un dos participantes, das empresas participantes, en función deso. Ou un mix, que o organismo se faga cargo dunha parte do minimis e repercuta o restante ás PEMES que participen nesa acción. Con motivo del año Jacobeo, ¿entraría una misión inversa en barco recorriendo la costa? Yo, salvo que tú me digas lo contrario, una misión inversa es una misión inversa a Galicia. De la forma que sea, tiene el límite de prescriptores, clientes potenciales que vengan, en el caso de una empresa, ¿no? Que serían 3, ¿no? 3 por misión, ¿no? Sí, sí, aí matizamos, efectivamente, o complementamos. Efectivamente, unha empresa que quera agasajar a 3 potenciais clientes, fidelizar a 3 clientes ou a 30, indudablemente só pode traer a 3 de cada vez, pero sí pode facer varios ao largo de todo o período de execución, hasta o 30 de novembro, co cal pode poñelos, o que non poden confluir no mesmo período de tempo, pero pode poñelos uns en maio, outros en abril, xuño, o que considere máis oportuno, con ese límite de 5 días e de 3 persoas. E que se os quere agasajar, que ademais se inclúa pois un desplazamento e tal, eso é unha cuestión súa, pero digamos que son os gastos de desplazamento a Galicia, os gastos de alosamento, co cal o desplazamento en barco pareceme moi ben, pero quedará na parte máis turística. Digamos que utilicen parte dese tempo para facelo, sí, pero ese desplazamento en barco ou tal non sería subvencionado. O desplazamento de ida e volta a Galicia e o aloxamento, sí. Bueno, si el alojamiento se produce en el barco, sería encajable, lógicamente. Por tanto, que estea ponderado, en a ría de Aldán ou tal, igual aí sí. Sí, creo que había alguna más aquí. Si me dan la subvención, puedo contratar los servicios de difusión y no pagar dichos servicios hasta que yo reciba el dinero de la subvención. Vai ser que non, porque está... A ver, sí e non. A ver, o anticipo, pode utilizar os cartos de anticipo para facer eso, co cal recibe antes parte da subvención para facer eso. Sí, esta axuda incorporamos como novedad este ano, pero xa sin ir a modificación, xa cando sacamos a convocatoria inicial, que cabían anticipos, co cal alguén, tras a resolución de concesión, pode solicitar o anticipo ata o máximo do 50%. E co cal sí pode utilizar, digamos, recursos da subvención para facer eso. Preguntan sobre el porcentaje subvencionable de Galicia Exporta Empresas si sigue siendo del 70% de los gastos, efectivamente. Sí, aquí nos facemos rebaixas ahora que empezan as rebaixas en Galicia, que empezan mañá, de ata o 70%. É o 70%. En organismos é o 80%, fixo para todos os que reciban subvención, e no exporta empresas para todos e cada un dos conceptos é do 70%. Muy bien, pues yo creo que hemos visto más o menos todas, seguramente algunas se han podido quedar, pero yo invitaría a todo el mundo al que si se ha quedado alguna colgada o alguna otra que quiera hacer,
que directamente se ponga en contacto con nosotros. Unha precisión por si non quedou claro, Augusto, e perdona. A raíz dos seguros de crédito de exportación que nos comentaba Juan e que explicou aí, que ahora normalmente é unha póliza única que pode recoller risco de venta nacional e internacional, indudablemente é subvencionable inda que sea mixta, porque ademais, como nos explicaba Juan, diferencias se ven na factura o que corresponde á parte internacional do que corresponde á parte nacional. O cal, que ninguén, porque vai a facer eso, non se pelee por ter diferenciado, que esa prima única ou póliza única sería concepto subvencionable. Perdón. Nada, pero, estupendo. No, simplemente decía eso, que si alguna pregunta ha quedado colgada, pues que directamente nosotros en el IGAPE, en el área internacional, en el servicio de call center del IGAPE, en las oficinas territoriales, trataremos de atender y resolver estas dudas cuanto antes, porque entendemos que el tiempo apremia, porque el día 17 está ahí y nos gustaría que hubiese habido más tiempo para poder plantear las empresas gastos relativos a estos conceptos. Seguramente, como alguno preguntaba, en próximas ediciones del programa podremos hacerlo con más calma y difundirlo con más precisión. Y si no tenemos nada más, pues agradeceros a todos mucho vuestra presencia, agradecer a Guillermo y especialmente a Juan Mosquera su aportación y sus conceptos sobre el seguro de crédito y recordaros que estamos para lo que necesitéis en los próximos días y muchísimas gracias. Hasta luego.